Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad daríamos inicio al segundo webinar, que intentará contestar las siguientes preguntas. ¿Consideras al Perú que es un país neoliberal e industrializado? Y la segunda pregunta, ¿existe el libre comercio actualmente? Bueno, yo intentaría contestar la primera pregunta. Antes de contestar si considero el país neoliberal e industrializado, quisiera aclarar el siguiente término, que sería el neoliberal. En términos sencillos, es una escuela de pensamiento económico, según la cual los mercados deben actuar libremente sin intervención de alguna otra fuerza externa, es decir, el gobierno. Entonces, estos mercados pues se deben manejar con sus propias leyes, con el propósito de optimizar la producción y comercialización de un país, intentando contestar cuánto se debe producirse, en qué cantidad se tiene que producirse, a qué precio se debe vender, cuáles deben ser los salarios adecuados. Estas preguntas, las ideas neoliberales pues intentará contestarla sin que el Estado pues intervenga por algún motivo. He ahí que se justifica su nombre liberalismo, porque permite las libertades de los individuos y así surjan sus emprendimientos. En tanto la pregunta, si el Perú es o no neoliberal, pues según la Constitución del año 1993, impuesto por Fujimori, donde pues ya surgirían las ideas neoliberales impuestas en el Perú, donde tiene como característica, donde señala que nuestra economía pues promueve la inversión privada, la libre competencia, asimismo aplica una política monetaria autónoma, los precios se determinan según la ley de la oferta y demanda, sin que alguna fuerza externa intervenga, es decir, el Estado. Además de las firmas de los TLC que hemos tenido a lo largo de los años, teniendo actualmente 21 tratados de libre comercio. Entre los más destacados, pues tenemos a China, Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, esto además nos permite abastecernos de insumos sin aranceles y exportar con preferencias. Si bien las ideas neoliberales nos ha permitido en los últimos años un crecimiento macroeconómico, pues algunos críticos, algunos opositores señalan que estos beneficios no es tan distributivo equitativo, ya que eh, estos beneficios solo se benefician a algunos muy pocos, aumentando así la brecha de desigualdad. En margen la pregunta, el Perú sí aplica las ideas neoliberales, pero no al 100%, ya que también tiene influencias e ideas de otras doctrinas económicas. Después de todo, el Perú, su modelo económico actual es social de mercado, el SM, económico social de mercado, donde el Estado pues participa, pero moderadamente y priorizando lo dicho antes de las ideas neoliberales. Ejemplos claros serían pues los proyectos sociales como Caliwarma, Pensión 75, los servicios públicos, además que se aplica proteccionismo, un acto donde pues las ideas neoliberales van en contra, ya que quieren que los mercados pues estén abiertos. Un caso particular es que el proteccionismo no solo se aplica en los países de segundo mundo, sino también en los países de primer mundo. Por ejemplo, la Unión Europea, donde tiene que incrementar los aranceles en las importaciones de las baldosas, en especial de la zona oriental, China, ya que ellos los producen más barato en comparación a las empresas nacionales. ¿Y qué pasaría, pues, si no se aplicarían estos aranceles? Pues traería como consecuencia eh, la tasa de desempleo aumentaría, los baños y suelos estarían con marca en China mayormente, ya que los compradores pues optarían por lo más barato, que en este caso sería la marca china. Pero
No solo también se da en las baldosas, sino también en el acero, en la cerámica, las tablas de planchar, etcétera, haciendo que la Unión Europea haga un total de 53 aranceles punitivos a productos chinos. Un caso similar es en Perú, ya que también aplicamos este proteccionismo, que sería aranceles a la tela china, ya que el Perú intenta proteger a la industria textil peruana. Ya. Entonces, eh, dando la segunda pregunta, que es si considero el Perú un país industrializado, pues está muy claro lo que voy a contestar. Pues simplemente el Perú no es un país industrial, sino más bien un país extractivo, debido a los siguientes factores. La falta de tecnología, ideas innovadoras de nuestros ciudadanos, la desunión de nuestra élite, la clase dirigente, ya que tienen ideas, pero no son ideas am, comunes, sino diferentes, de cómo guiar a nuestro país, de cómo orientar a nuestro país. Motivo suficiente de que nuestro país esté fragmentado. Además, no damos importancia a los campesinos, de lograr modernizarlos e incluir a este sector al comercio. Gracias. Bien, yo pasaría a hacer la pregunta. Una pregunta, ¿por qué se da el alza arancelaria hacia China por parte de la Unión Europea? Porque China se caracteriza por producir productos de forma masiva. Por ende, al exportar sus productos a otros países, a dichos productos serían vendidos más baratos en comparación de otras empresas que los producen también esos productos, pero le cuestan más. Por lo tanto, estas empresas nacionales o privadas pues quedarían en quiebra debido a la competencia que sería en caso de China, pues, y traería pues problemas como desempleo, huelgas, etcétera. Ya bueno, el libre mercado perjudica a las empresas nacionales y a las transnacionales. Bueno, el libre mercado, si bien nos trae ventajas en el comercio, pero si no se modera bien, pues mm, o sea, también hay un punto donde es malo. Y sí, dependiendo cómo ese es el enfoque, pues sí perjudicaría a las empresas nacionales y transnacionales, ya que ya que debido a que si no se protege bien, o sea, si no se optan por ideas proteccionistas, pues otra empresa de mayor poder, a la hora de hacer la competencia, pues libre competencia donde los mercados estén equilibrados, pues no se daría, sino la empresa de mayor poder, pues ganaría, las otras empresas pues quebrarían, optando así el monopolio. Y bueno, y esto trae pues graves consecuencias. No. Sí. Ahora yo quería preguntar, ¿qué pasaría si las medidas arancelarias no fueran suficientes para detener la producción extranjera sobre lo nacional? Bueno, las empresas nacionales al no poder competir con una empresa más poderosa que ellos, ya que ellos producen más y menos, bueno, ya que ellos lo producen más, pero y menos costos en la producción, es decir, son más eficientes. Las empresas nacionales, pues, como he dicho antes, pues, quebrarían y traería consigo, otra vez, pues, monopolios y así, pues, desempleo y posiblemente, pues, un desequilibrio económico. Nada más. Bueno, ahora respondiendo si existe el libre mercado en el siglo XXI, primero, quiero definir qué es el neoliberalismo, el libre mercado y el proteccionismo.
El neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico y político que tiende a reducir la mínima intervención del Estado a través de la privatización y apoyo al libre mercado. Ahora, ¿qué es el libre mercado o libre comercio? El libre mercado es la mayor libertad económica, de manera que tanto dentro como fuera del país todo se dé sin obstáculos. En el ámbito interior, esta libertad abarca varias libertades, como por ejemplo la libertad de precios, de horarios, de contratación, entre otras. Para que el libre mercado o libre comercio sea efectivo, debe existir un sistema que asegure el cumplimiento de los acuerdos entre estas empresas, ¿no? O entre otros países. Y bueno, el que cumple ese rol sería el Estado, ¿no? Que es un garante del sistema jurídico y de negociar con otros países que compartan sus principios y deseen comerciar. Un ejemplo sería los países como Estados Unidos, Canadá y México, que celebran tratados de libre comercio para comercializar bienes como la industria automotriz, la farmacéutica, entre otros. Ahora, ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es una política comercial que establece un gobierno con la finalidad de proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero. Eh, el gobierno aplica aranceles o cualquier otra medida de restricción que protege, ¿no?, a la industria nacional. Eh, Esto lo pone como esto resultaría ser la contraparte del libre comercio, ¿no? Porque el libre comercio es una economía sin obstáculos, sería un comercio sin obstáculos. Ahora, bueno, ahora que ya definí estos puntos, la pregunta es, ¿existe libre comercio en el siglo XXI? Bueno, para responder a esa pregunta de manera asertiva, yo creo que tendría que dar dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo sería la industria de motocicletas en el país de Camerún, que al día de hoy se ha visto desplazada por la industria china, debido a que la industria china también produce motocicletas, pero a un precio más barato, ¿no? Y los compradores optarían por eso. Y también el gobierno de Camerún generaría una gran cantidad de importaciones, lo cual dejaría a estas empresas nacionales en la quiebra, ¿no? Y lamentablemente el gobierno no puede tomar medidas de protección porque el libre mercado, los acuerdos de libre mercado prohíben, ¿no? Prohíben que se tomen estas medidas que en sí son muy importantes conservar, ¿no? Para conservar las empresas nacionales, ¿no? Y ayudarlas a no desaparecer debido a la competencia de los productores extranjeros. Ahora, situándonos en el ámbito latinoamericano, podríamos poner como ejemplo a Perú, ¿no? A Perú, que importa conservas de atún de Tailandia, que también, si bien también se produce en el Perú, el país, Tailandia, lo produce a un precio menor. Y como dije, los compradores optarían por eso y las empresas nacionales no podrían competir, ¿no?, contra estas empresas extranjeras. Y bueno, de esto podemos concluir que en realidad no existe un libre mercado no existe un libre mercado porque el libre mercado beneficia, ¿no? Beneficia a todos y busca promover un crecimiento de una economía, una mejor calidad de vida. Sin embargo, notamos que no beneficia a todos, mayormente beneficia a las empresas transnacionales y termina perjudicando a las empresas pequeñas, ¿no? A las empresas nacionales. Ya, eso sería todo. Ya, tengo una pregunta.
¿De qué forma perjudica a los pequeños productores nacionales el libre mercado? Ya, bueno, cuando hay, como se dice, una sobreproducción de un país, este exporta más y a un precio más barato, ¿no? Lo que ha sobreproducido, lo cual los países importarían más ese producto a un precio más barato que las empresas nacionales, ¿no? Y eso haría que las empresas nacionales se queden sin trabajo, tengan que cambiar, ¿no?, a otro rubro para no desaparecer. Muy bien, ahora mi pregunta. Entonces, ¿qué propones tú para mantener el equilibrio entre libre comercio y proteccionismo? Bueno, yo supongo que mientras las empresas nacionales no se vean perjudicadas, haya un libre mercado, ¿no?, sin restricciones, pero cuando se vea que las empresas nacionales se están viendo perjudicadas, se aplique algunas medidas de proteccionismo. Yo, este punto medio entre neoliberalismo y proteccionismo no beneficiaría más a los productores nacionales que a los empresarios extranjeros. Mm, el punto medio, bueno, no beneficiaría más eh, a los productores nacionales, porque si se aplica el proteccionismo, es para, como se dice, ayudar a que los productores nacionales no desaparezcan, porque si se aplican estas medidas es porque no pueden competir contra los productores extranjeros, ¿no? Gracias, es todo. Ya. Bueno, ya, paso yo a dar mi punto de vista acerca de la pregunta, ¿no? ¿Crees que hay libre comercio aún en el siglo XXI? Bien, esta pregunta tiene dos caras, ¿no? Una es el proteccionismo y otra es el libre mercado. Bien, pasaré a definir cada una de estas, ¿no? El libre comercio. El libre comercio es aquel modelo de mercado donde se rige bajo el juego de la oferta y la demanda, donde, digamos, se busca, digamos, la intervención mínima del Estado, que esto se rija a base del mercado únicamente. Y por contraposición tenemos el proteccionismo, ¿no?, que es, digamos, una doctrina económica que, que vela aún más por la producción nacional, que busca protegerla. ¿De qué forma? Ya puede ser incrementando la carga arancelaria o entre otros. Bien, y trasladamos a Perú. ¿Qué modelo de mercado existe en Perú? Bueno, con tanta corrupción no sabemos en qué modelo de mercado estamos. Pero se podría decir que en la Constitución que estamos en un modelo social de mercado, es decir, un modelo propio para la economía nacional donde podemos intervenir todos los peruanos. Bien, como dije, ¿no? Esta pregunta tiene dos caras. Por un lado, digamos, el libre mercado y el proteccionismo. Para responder mejor a esta pregunta, podemos tener en claro un caso del video, ¿no? Podemos remontarnos al minuto, si no me equivoco, 26, 28, donde habla de la producción de cebollas en Camerún. Este ejemplo es muy importante para entender este tema. ¿Por qué? Explico, contextualizo. En Camerún, la cebolla es un producto digamos, su agricultura es muy extendida. Es decir, gran parte de agricultores se dedican al cultivo de cebollas. Sin embargo, esta se ha venido afectado por la importación de cebollas europeas, en su mayoría holandesas. Esto trajo consigo, obviamente, digamos, un desbalance en la economía nacional, un, digamos, un rompimiento, ¿no? Que a su vez trajo consigo el desempleo, y entre otras, ¿no? Que entonces muchas ONGs han propuesto incrementar las medidas arancelarias, ¿no? Pero aún eso, la cebolla europea sigue costando menos. Es preocupante.
pero lo que proponen conjuntamente con el Estado es eh, subir la carga arancelaria. Sin embargo, esto se ha visto, eh, digamos, paralizada por el tratado que tiene con la Unión Europea, que impide incrementar esa carga, ¿no? Bien, nos damos cuenta cómo el proteccionismo, en ese caso, vela por la producción de esos agricultores de cebolla cameruneses, ¿no? Que por una parte lucha contra los mercados internacionales, en este caso son los holandeses, de forma que pueda haber una competencia leal. ¿Está bien? Bueno, ahora puedo trasladar ese ejemplo a la realidad nacional peruana. ¿De qué forma? Por ejemplo, si vamos a hablar de cultivos, de agricultura, podemos enfocarnos en el cultivo de papas, que Perú es gran potencia en eso, no olvidemos. En el Perú se cultiva más de 3.000 variedades de papas, imagínense. Perú es, como decir, pero el problema es que falta una tecnificación de eso, lo que trae consigo muchos problemas. Por ejemplo, eh, la papa que nosotros tenemos no es exportada ni el 1%, no es exportada ni el 1%, imagínense. Eso es preocupante porque, digamos, ¿qué pasa, no? Por qué no es, digamos, conocida nuestra papa a nivel mundial, de otros países? ¿Por qué? ¿Y por qué sí, digamos, Perú eh, sigue subiendo la tasa de importación de papas, en especial de origen sueco? ¿Por qué? ¿Por qué sube ese porcentaje, ¿no? Nos preguntamos. Pues, según muchas entrevistas que he podido percibir de agricultores expertos en el tema, lo que pasa es que el Estado, digamos, no da ese empujoncito, como se dice, en la tecnificación y la producción con valor agregado de la papa. Es decir, nosotros tenemos 3.000 una cantidad de 3.000 variedades de papas, no es así, pero el problema es que, digamos, no todos sabemos cocinar de papas. Entonces, como que no va a llegar, ¿no? En cambio, en modelos como europeos, la papa la venden como snack, la venden como, de forma como un valor agregado, ¿no? Industrializado. Eso es lo que da ventaja, pues, y puede competir, puede llegar a más. Eso que nosotros los peruanos somos muy paperos, ¿no? Consumimos muchas papas, una fuerte cantidad de papas al día. Y ya, teniendo eso en claro, mira, por ejemplo, podemos entender con eso el libre mercado, ¿no? Cómo, digamos, las papas de ese lugar del mundo pueden competir contra las nuestras, ¿no? Podemos darnos referencias. Bueno, teniendo eso en claro, podemos responder ahora sí un poquito mejor las preguntas, ¿no? ¿Crees que hay libre comercio en el siglo XXI? Yo creo que sí, ¿no? Pero no en toda su magnitud, no en todo en su esplendor, ¿no? Porque lo que se busca ahora es que, según las superpotencias, las economías fuertes que hay en el mundo, es mayor inversión. Y bueno, eso es lo que se busca, ¿no? Ahora como potencias como Estados Unidos, China, buscan aperturar, ¿no? Nuevos puestos de control económico. Eso es lo que beneficiaría ¿no? El neoliberalismo, el libre mercado. Y tenemos por contraposición el proteccionismo que velaría más que nada por la producción nacional de cada país. Bueno, Ya, mi pregunta es, ¿de qué forma perjudica, no, afectaría el libre comercio a las monedas nacionales? muy bien. Como bien sabemos, libre comercio, libre mercado, inserta al país, en este caso, supongamos que es Perú, ¿no? A un mercado globalizado y se rige bajo las reglas de un sistema financiero, ¿no? Donde estamos hablando de la oferta y la demanda. Y el alza esa de las divisas, como dice las monedas,
se debe, ¿no?, a los factores que afectan a ellos, ya sean económicos, políticos, psicológicos, como se ha visto en esta última contienda, o en épocas actuales, ¿no?, se ha visto el alza, ahora último la baja, es debido al modelo, ¿no?, que se da. La siguiente pregunta sería, ¿por qué los países del primer mundo son los más beneficiados con el libre comercio? Claro, es por la competitividad que tienen entre ellos, ¿no? Al- en contraposición con los otros países del segundo, del tercer mundo. Cito, por ejemplo, a la separata de Guillem, donde menciona que la libertad de mercado da la libertad de escoger, pero solo los que tienen la posibilidad de escoger, ¿no es cierto? No los que a la otra parte, me dejo entender. Bueno, mi pregunta sería, ¿a qué magnitud se da el libre mercado? Bien, a lo largo, ¿no?, de los años, el poder de inversión en las grandes economías fuertes que hay en el mundo se ha ido incrementando, ¿no? Ya sea con inversiones chinas, norteamericanas. Es así que la magnitud va creciendo, ¿no? Van creando nuevos puertos de control económico, ¿no? De forma que así la magnitud del libre mercado va incrementándose. Gracias. Continuando, quería explicar, para mí, con respecto a la pregunta, ¿existe libre comercio en el siglo XXI? También quería un poco hablar sobre el neoliberalismo, como, como yo lo entendí, que ese es un modelo, que es un conjunto de otros conjuntos que comprenden los principios básicos, que se fundamentan en la defensa de las libertades individuales, en los derechos civiles, en la libertad de pensamiento, en la guerra con la tiranía y la opresión, que puede ser aplicable en todo ámbito. Sin embargo, esto no es siempre así como, no siempre sí. Así como dice Nelson Manrique, una ideología muy extendida sostiene que el liberalismo económico y el político están indisolublemente asociados, porque la libertad de mercado da a los consumidores la posibilidad de elección, y la libertad es precisamente la capacidad de escoger. Esto es pura ideología. Primero, porque la vida es bastante más que la economía, y en segundo lugar, porque en la economía de mercado solo disfrutan de la libertad de elegir quienes tienen dinero para comprar, donde la mayoría de la población es pobre, como algunos. Entonces, pocos pueden ejercer semejante libertad. Con esto nos da una visión no muy prometedora, pues se vuelve contradictoria al hablar sobre libertad total cuando tiene ciertas condiciones que debes cumplir. Eso también se vio en América Latina cuando se trató de utilizar el modelo neoliberalista, como cita Guillén, la idea facilona de los neoliberales de que la globalización moderniza y homogeniza, no se compadece con los procesos reales que ha experimentado América Latina durante los últimos 25 años. Al estar en un mundo ya globalizado, el libre comercio se vuelve una amenaza a las economías nacionales, pues al haber más apertura de mercado, el comprador se irá siempre por el que ofrezca el menor gasto, y para frenar esto se tuvo que instaurar una medida arancelaria que permita a los empresarios nacionales a poder entrar en el mercado sin salir tan afectados. Un caso especial, un caso mejor dicho, de muchos, es el de Suiza en el cantón de San Galo, que pudimos apreciar en el video, en el minuto 30, ya que hace unos meses los suizos votaron en un plebiscito ciudadano a favor de una mayor seguridad y calidad alimentaria, donde el presidente de agricultores, Marcus Rita, impulsó esta iniciativa, donde cita que si el comercio se realizara de forma libre en las fronteras, puede estar seguro de que en Suiza ya no se producirían alimentos por motivos económicos y se trasladaría su producción a lugares más baratos donde no hay gastos de personal, en ese caso fuera de Suiza.
porque ellos no pueden producir más barato como sus vecinos europeos. Declarando también que esta protección fronteriza que le da Alemania es muy importante para la rentabilidad de cualquier actividad económica. Allí donde esta protección es menor, como en la leche, la cosa se complica. Cuando la protección es suficiente, como en la fruta y las verduras, los mercados nacionales funcionan bien. Hizo mención sobre este sistema flexible que permite mantener la competencia extranjera a raya, o sea, no afecta a los demás. Y finalizando con lo siguiente, en donde resalta la importancia de estar convencidos de que en Suiza tienen la responsabilidad ética de producir lo que puedan, sin tener que utilizar el poder adquisitivo para comprar más barato, ya que no solo se trata del precio, sino también una responsabilidad ética. Una posible respuesta mía ante la pregunta es que ya no existe libre comercio, puesto que si seguiría existiendo, solo beneficiaría a ciertos grupos de personas que tienen la capacidad y el capital, empresas, necesario para mover todo este tipo de producción. Sin embargo, una industria nacional sería gravemente perjudicada, como lo vimos en el caso del video. Por tanto, tendría que haber un método para evitar la caída de estas, como es el proteccionismo. No obstante, tampoco debe ser excesivo, ya que lo que se busca es un sistema flexible, que permite el comercio sin afectar a gran medida tanto a vendedores como a compradores. Gracias. Ya, tengo una pregunta. ¿A qué te refieres con flexibilidad o con Con el flexible? sistema flexible. Ya. Sí, Sí, es un sistema que sea capaz de tener un ambiente económico sustentable, donde las inversiones extranjeras puedan vender sus productos teniendo en cuenta a la vez a las empresas nacionales. ¿Otra pregunta? Yo, mi pregunta es, ante la actual inexistencia de libre mercado, ¿en qué momento llegó a existir, si es que en algún momento llegó a existir, y en cuál? Este libre mercado tuvo cabida con el modelo neoliberalista, como dijo Guillén, pero un ejemplo sería en Perú en los años 90, en el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, que empleó este modelo para que el Perú salga de la recesión económica en esa época, en la que estaba empleando la privatización. Ahí se demuestra cuando empleó la privatización de las empresas públicas, la eliminación de los controles a los capitales extranjeros y la apertura de los mercados nacionales, suponiendo esto entre otras cosas. La siguiente pregunta sería, Sí, ¿en dime. en qué medida fue beneficioso a los países de segundo y tercer mundo con el libre comercio? Ya. Fue beneficioso porque brindó la apertura a los mercados internacionales, generando oportunidades para las exportaciones y favoreciendo la importación de productos para los procesos productivos, el consumo de estos en los hogares, ¿no? También abriendo su economía, reduciendo los impuestos aduaneros y estableciendo tratados y acuerdos comerciales a nivel multilateral, regional y bilateral, ya que esta apertura con el mundo tiene un efecto significativo en el desarrollo económico y social del país. ya, siguiendo con la exposición o la charla. Antes de responder sobre el libre comercio en el siglo XXI, voy a definir el neoliberalismo, que también es conocido como liberalismo económico. Debemos de saber, debemos de saber que el liberalismo se divide en liberalismo económico y liberalismo político. El liberalismo económico nació asumiendo la defensa de la libertad de mercado. El liberalismo político definió como razón de ser la defensa de los derechos de los ciudadanos.
La diferencia es que los militantes del liberalismo económico pueden arrasar los derechos ciudadanos que el liberalismo político defiende, siempre y cuando la libertad de comercio estuviera asegurada. Ya, ahora la pregunta es, ¿existe libre comercio en el siglo XXI? Ya, el libre comercio, según su definición, es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes, o sea, una mayor libertad económica. Esa libertad no es beneficiosa para todos los productos. Siempre habrá excepciones, como en el video muestra la carne de pollo en Camerún. Camerún por años ha importado pollos ya que son más baratos, especialmente los que provienen de Alemania. Esa importación deja como consecuencia la destrucción de la granja avícola en Camerún. Ante esto, el gobierno prohibió la importación de carne de pollo. Eso ha beneficiado a pueblos que viven de la producción de carne de pollo. Aún así, Camerún no puede aplicar como quiere el comercio, ya que el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea lo impide. En el Perú, en el año 2018, según el Ministerio de Agricultura y Riego, el consumo per cápita de pollo alcanzó los 50,3 kilogramos por habitante al año. Esta preferencia a la carne de pollo se debe a los valores nutricionales, la rapidez de su preparación y el menor precio que tiene en el mercado frente a otras carnes. El Perú importa pollo principalmente de Estados Unidos. La importación nacional de carne de pollo en el año 2012 representó el 0,8% de la oferta nacional de esta carne y en el año 2018 incrementó su participación al 2,6%, mostrando una tendencia creciente para los últimos 7 años. Sin embargo, entre enero y octubre del año 2019, Perú importó 34.832 toneladas de carne de pollo y sus partes, lo cual representó una caída de 6,1% en comparación con el mismo periodo del año 2018. Esa reducción se debe principalmente al aumento de la producción nacional de pollos, el cual creció en 4,5% con respecto al mismo periodo del 2018. En el caso del Perú, las exportaciones, como vimos, son beneficiosas, ya que tienen varios tratados de libre comercio y como muestra, el PBI del Perú ha crecido en los últimos 20 años. Nuestros principales destinos de exportaciones son China y Estados Unidos, pero eso viendo el libre comercio exterior. Si bien esos tratados benefician al Perú, también perjudican a los pequeños empresarios, ya que esos tratados proponen la libre entrada y salida de empresas, lo cual impide el crecimiento de las pequeñas empresas peruanas. Eso es todo. Bueno, procedo a preguntar, ¿cuáles serían las consecuencias si un país aplicaría de manera absoluta las ideas neoliberales? Ya, bueno, el neoliberalismo tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado y apoya la libertad económica. Ahora, a que eso llegue a ser de manera absoluta, yo creo que sería imposible. Ya, la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que son las desventajas que resta el libre mercado con respecto a los grupos emergentes? La desventaja con respecto a esos grupos sería que aumenta la desigualdad, ya que el libre comercio no beneficia del todo a un país, porque generaría desempleos, ¿no? Que esos grupos necesitan, ¿no? Empleo, más que nada. Ya. Como última pregunta quería decir, el porcentaje que aumentó el PBI por el neoliberalismo generó un desarrollo al país o una dependencia hacia los países en que se exporta. Sí genera desarrollo, ya que es un crecimiento económico. Y el Perú siempre dependerá de las exportaciones, al igual que ellos dependen de nosotros. Bueno, eso es mi opinión, ¿no? O sea, no hay una respuesta muy clara a tu pregunta. Bueno, con eso damos por concluido
este webinar. Gracias. Un gusto. O sea, en un